En este video hablaré sobre la lipogénesis y lipólisis, pero primero debemos saber que los organismos vivos existimos gracias a que mantenemos una producción continua de energía generada a partir de los nutrientes que obtenemos de la alimentación. Parte de esta energía la utilizamos en las funciones esenciales como el mantenimiento de las funciones vitales, el crecimiento, la reproducción y otra parte se va a disipar en forma de calor. Las células necesitan un aporte constante de energía para que puedan generar y mantener el orden biológico que las mantiene vivas. Y para obtener energía a partir de los alimentos, estos deben ser degradados en moléculas más pequeñas. Las mitocondrias son organulos que se encuentran en el interior de todas las células nucleadas, eucariotas, animales y vegetales. En ellas se encuentran las condiciones necesarias para que se dé una degradación de sustancias en presencia de oxígeno y de ahí se va a obtener la mayor parte de energía que necesita una célula para que viva. Entonces, la función primaria es producir adenosintrifosfato a partir de carbohidratos, grasas y proteínas. Las mitocondrias poseen dos mecanismos principales para producir ATP. El primero es la oxidación de la acetilcoenzima A, derivado de la degradación de carbohidratos, grasas y proteínas a través del ciclo de Krebs, y el otro es la beta-oxidación de los ácidos grasos. Cuando hay un exceso de energía procedente de nuestra dieta, el organismo va a generar una cantidad de adenosintrifosfato que es mayor a la demanda de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un equilibrio entre generación y consumo de energía. Entonces podemos decir que la lipogénesis es la serie de reacciones mediante las que la acetilcoenzima A va a convertirse en ácidos grasos. Pero la lipogénesis se realiza fuera de la mitocondria y el acetilcoenzima A está sintetizado en la mitocondria. Entonces no puede atravesar la membrana mitocondrial, pero el citrato sí la va a atravesar. El sistema enzimático para la biosíntesis de los ácidos grasos se encuentra en el citoplasma. Está presente en algunos tejidos, pero principalmente en el hígado, en menor grado en el tejido adiposo y la glándula mamaria. Cuando la glucosa entra en los hepatocitos, inicia la glucólisis para formar piruvato y ese piruvato se convertirá en acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa. Lo primero que tenemos que saber es que el exceso de glucosa se va a convertir en ácidos grasos. Todo esto sucede en el hígado y posteriormente va al tejido adiposo y se almacena como triglicéridos. Cuando la glucosa entra en las células del hígado, los hepatocitos van a entrar a la glucólisis para formar piruvato y ese piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa. La glucosa entra a glucólisis y se convierte en piruvato. Este piruvato se convierte en acetilcoenzima A y todo empieza desde la acetilcoenzima A. Aquí va a empezar lo importante de la biosíntesis, pero recuerda que siempre la glucosa que entra tiene que pasar por la glucólisis. El primer paso es que se forma el piruvato y el piruvato por la piruvato deshidrogenasa se convierte en acetilcoenzima A y entra a la mitocondria. El segundo paso es que la acetilcoenzima A va a unirse al oxalacetato y va a formar citrato por la enzima citrato sintasa. Esta puede entrar al ciclo de Krebs, pero si no necesita más energía, va a entrar a la biosíntesis de ácidos grasos. Y en este caso se va a regresar al citoplasma y se va a convertir en acetilcoenzima A y oxalacetato, que va a regresar a piruvato. Todo esto por la enzima ATP citratoliasa. Algo que es muy importante y lo más importante de este ciclo es que la acetilcoenzima A se convierte en malonilcoenzima A por la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. Esta es una enzima tipo ABC. ¿Por qué? Porque utiliza ATP, biotina y dióxido de carbono. Después, el malonilcoenzima A se convierte en ácido palmítico, que va a formar el primer ácido graso. Y todas estas reacciones van a utilizar NADPH.
Cuando hacemos actividades que demandan mucha energía, utilizamos la que tenemos en sangre y el glucógeno. Pero si esta no es suficiente para cubrir la necesidad, se recurre a la utilización de triglicéridos del tejido adiposo. A esto se le llama lipólisis. Los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo se hidrolizan, obteniendo ácidos grasos y glicerol para transportarlo a otros tejidos. Los triglicéridos están almacenados en tejido adiposo como gotas de grasa y son hidrófobos al estar en el citoplasma. Por ello necesitan estar rodeados de perlipinas. El glucagón y epinegrina interactúan con su receptor activando la proteína G. Esta activa la enzima adenilato ciclasa en la membrana del adipocito. Esta produce un segundo mensajero, el AMP cíclico, obtenido del ATP. Esto es detectado por la pKa y fosforila a una lipasa alcalizada en el citoplasma llamada lipasa sensible a hormonas. Ella fosforila las perlipinas y al ser fosforiladas tienen un cambio, ya que el fosfato va al citoplasma, por lo que la lipasa sensible a hormonas se dirige a la gota de grasa e hidroliza los triglicéridos para formar ácidos grasos libres y glicerol, por lo que ya no son 100% hidrofóbicos. Salen de la gota de grasa al citoplasma. Los ácidos grasos que están en el citoplasma son transportados por la proteína de unión a ácidos grasos adiposos a la sangre, en donde se anclan a la albúmina, y ésta los transporta al tejido que los necesita para ser oxidados y producir energía. Ahora hablaremos de enfermedades metabólicas que modifican el ciclo de la lipogénesis. El hígado graso no alcohólico es una enfermedad caracterizada por un amplio conjunto de manifestaciones clínicas que están interrelacionadas y que inician con el acúmulo de triglicéridos a nivel citoplasmático por la presencia de gotas citoplasmáticas de triglicéridos en más del 5% de los hepatocitos. Esta patología representa la patología crónica de hígado más frecuente, probablemente por el aumento de obesidad, diabetes y el síndrome metabólico. La mayoría de las personas que padecen esta enfermedad no presentan ningún síntoma cuando se les realiza un examen, pero los niños pueden mostrar síntomas como dolor en medio del abdomen o en la parte superior derecha de este. A veces presentan cansancio, pero hay que asegurarse que no se deba a otro tipo de patología. Al realizar el examen físico, podemos encontrar un abdomen un poco agrandado y en algunos niños podría haber zonas con piel con decoloración oscura, a lo que se conoce como acantosis nigricans, que se presenta comúnmente en el cuello o las axilas. Por lo general se va a diagnosticar a pacientes asintomáticos. Algunos van a presentar una elevación de transaminasas. Puede ocurrir durante una revisión rutinaria de laboratorio o durante la realización de un ultrasonido abdominal. Pero el diagnóstico siempre debe apoyarse con la historia médica completa, poniendo especial atención en los factores de riesgo como el consumo de alcohol y el estilo de vida. Durante la exploración física es obligatorio medir el peso, estatura, circunferencia abdominal, tensión arterial y el índice toracoabdominal. Algunos factores predisponentes son la diabetes, prediabetes, gordura o obesidad. También la elevación de los lípidos en sangre como colesterol, triglicéridos y la hipertensión. Pero no todos los pacientes tienen todas las características de este síndrome. Existen algunos factores que pueden contribuir a saber, como el estrés oxidativo, la producción y liberación de proteínas inflamatorias tóxicas, como las citocinas, y la necrosis o muerte de las células hepáticas. Como parte del tratamiento se recomienda la reducción de peso y un incremento de la actividad física. Por lo menos debe haber un 10% de disminución del peso corporal. Y en aquellos pacientes que no tienen obesidad, tienen que hacer un énfasis en el cambio de los componentes de su dieta, no tan solo en la disminución de la ingesta calórica. Además que también tienen que hacer actividad física.
Alrededor del 25% de las personas que padecen hígado graso no alcohólico pueden presentar fibrosis hepática, y esta va a empeorar con el tiempo. Generalmente el avance de la fibrosis es lento y puede tardar años o décadas. Pero en algunos pacientes esta fibrosis puede estabilizarse y hay casos en los que las personas pierden mucho peso, pero después se comprueba que la fibrosis lo revierte. En otras personas, la afección avanza y se acumula tejido fibroso en el hígado, lo que va a resultar en una cirrosis. Como profilaxis o recomendación, debe evitarse el consumo de alcohol y de medicamentos que sean hepatotóxicos, junto con una dieta saludable. El síndrome metabólico es una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas que son considerados un factor de riesgo para que desarrolle diabetes o enfermedad cardiovascular. La resistencia a insulina es considerada como una base del desarrollo del conjunto de anormalidades que lo conforman. Un adulto que padece síndrome metabólico cumple con hipertensión arterial, niveles de triglicéridos mayores a 150 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL menor de 35 miligramos sobre decilitro. Y de igual manera, este padecimiento se presenta cuando hay microalbuminuria. Los niños y adolescentes también pueden tener síndrome metabólico. Por ello, es importante que se monitoreen los niveles de glucosa, triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad y presión arterial, principalmente los niños o adolescentes que tienen obesidad o un abdomen prominente. Los análisis demuestran que las personas con síndrome metabólico tienen un riesgo mayor de eventos cardiovasculares. Algo que nos permite valorar factores de riesgo son la obesidad abdominal, hipertrigliceridemia y estados de intolerancia a la glucosa. Por ello, el examen físico debe ser cuidadoso, porque se están buscando signos confirmatorios, así como la presencia de daño a órgano blanco. El peso y la talla son esenciales para calcular el índice de masa corporal. El perímetro de cintura debe medirse y se deben evaluar los pulsos carotídeos y periféricos. También hacer la búsqueda de acantosis nigricans en la nuca y las axilas y signos de hiperandrogenismo como hirsutismo y alopecia. Algunas personas tienen factores de riesgo como obesidad central, presión arterial alta, elevación de glucosa en sangre en ayunas a un nivel igual o superior a 150 miligramos sobre decilitro, niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de colesterol HDL. Para el tratamiento del síndrome metabólico se tienen que tratar las otras enfermedades subyacentes. Entonces, si el paciente tiene diabetes, hiperinsulinemia, niveles elevados de colesterol o presión arterial alta, debe recibir un tratamiento adecuado. Hacer ejercicio y adelgazar son medidas útiles para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la presión arterial y niveles de colesterol. Pueden presentarse múltiples alteraciones en el estado de salud, como daños al corazón, infartos, anginas de pecho, corazón crecido, daños a los riñones como insuficiencia renal y otras complicaciones que pueden causar un deterioro en la calidad de vida y muerte prematura. Las personas con síndrome metabólico tienen un mayor riesgo a largo plazo de desarrollar enfermedad del corazón, diabetes tipo 2, accidente cerebrovascular, enfermedad renal y flujo de sangre deficiente a las piernas. Como profilaxis, se recomienda seguir un plan de alimentación equilibrado que permita bajar de peso y disminuir el perímetro de la cintura, tomando en cuenta las necesidades nutricionales y complicaciones que tenga el paciente.